¿Ya lo tienes? Sí, ya se está grabando la reunión. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vale. Bueno, me confirman por favor si están viendo la pantalla del computador, sesión 3, identificación y construcción de tablas de verdad, pensamiento lógico matemático. Por favor, Sí, me señor, sí confirman. se puede visualizar. Ah, bueno, muchísimas gracias. De pronto voy a estar haciendo preguntas, entonces la idea es que abran el micrófono y me respondan y vuelven y lo cierran, ¿listo? Entonces, bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión número 3 eh, del PAD organizado por la VISA y la Consejería Académica en apoyo con la escuela SBTI. Entonces, a todos bienvenidos. El tema de hoy, recordemos que venimos de una secuencia de web, ¿cierto? De explicaciones relacionadas con temas fundamentales de las matemáticas de gran utilidad en este periodo académico y de aquí en adelante, ¿cierto? Porque nosotros, pues en matemática requerimos de esos conceptos básicos, tener esas bases sólidas para construir sobre ellas. Entonces, el tema de hoy, pues es un tema muy bonito. Es un tema relacionado con la identificación y construcción de tablas de verdad, pensamiento lógico matemático. Hoy hablaremos un poquito de cómo construir esas tablas de verdad, ¿cierto? De esos conectores lógicos, de proposiciones. Entonces, nos vamos a disponer en este momento, nos vamos a colocar cómodos para escuchar y estar atentos. Recordemos que la metodología es que yo voy a estar explicando, pero también hay preguntas y en el chat vamos a estar interactuando, entonces vamos a estar leyendo esas respuestas que ustedes nos van a compartir y pues la idea es que todos estemos conectados en el tema. Bueno, entonces damos inicio. ¿Cuál es la agenda del encuentro? Video explicativo, proposiciones, simbología formal en matemática, tablas de verdad, operaciones con tablas de verdad, ejercicios propuestos, y damos inicio con un video que nos va a explicar sobre explicación de lógica y tablas de verdad. Entonces vamos a ver este video, ustedes me van a decir si lo están observando en este momento y si están escuchando. Hola, bípedos sin plumas ni ancha. Ante la frase "el perro de Juan es viejo", podemos pensar que Juan tiene un animal de compañía que es viejo, o podemos pensar que alguien le está llamando perro a Juan y que el viejo es él. El lenguaje está lleno de ambigüedades e imprecisiones. Algunos filósofos tratarán de eliminar las indeterminaciones y ambigüedades del lenguaje, y ello es francamente útil si queremos, pongamos por ejemplo, transmitir la información a un ordenador. En este vídeo vamos a estudiar los elementos primitivos de la lógica proposicional y vamos a descubrir el procedimiento para hacer las famosas tablas de verdad. Os voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Por un lado, vamos a necesitar algunas letras. Concretamente utilizaremos las letras a partir de la P, Q, R o S. Llamarle letras a las letras sería demasiado vulgar. Vamos a denominarlas variables proposicionales. Queda muchísimo mejor decir variables proposicionales que decir letras. Os lo voy a demostrar. Comparad estas dos situaciones. Hoy voy a comer sopa de letras. Hoy voy a comer sopa de variables proposicionales.
Además de las variables proposicionales, vamos a necesitar conectores, símbolos que colocaremos entre las variables proposicionales y que nos darán información sobre cómo se relacionan. El primer conector que vamos a estudiar es el negador. El negador se representa de este modo. ¿Alguna vez has conocido a una de estas personas que te dicen no a todo y que siempre te llevan la contraria? El negador es algo así. ¿Te apetece ir a la playa? No. ¿Montaña? No. Es la conectiva más desagradable de todas. Cualquier cosa que digas, él te la niega. Siempre te va a llevar la contraria. La única forma de engañarlo es la siguiente. Oye, conectiva del negador, así que no vamos a la playa. Entonces él te responderá, no, no vamos a la playa. O sea que sí vamos a la playa. La doble negación se anula. Si P es 0, no P sería 1. Si no P es 0, P sería 1. Siempre el valor contrario. La lógica proposicional es bivalente. Esto quiere decir que solo tiene dos valores de verdad, el 0 y el 1, o la V de verdadero y la F de falso. Nosotros usaremos aquí el 0 y el 1. El siguiente conjuntor es la conjunción, la I. Sería muy fácil que a la I le quitáramos el rabito y se representara de este modo, ¿verdad? Pues así es como se representará la O, la disyunción. Ya se sabe que los filósofos somos un poquito trolls. La I es una conectiva con muchas inseguridades, no le gusta estar sola. Para que sea verdadera, las dos variables proposicionales que la acompañan tienen que ser verdaderas. Ejemplo, a la fiesta va a venir Paco y Rosario. Si a la fiesta vienen Paco y Rosario, los dos, entonces la conjunción será verdadera. Pero si solo viene Paco, o solo viene Rosario, o no viene ninguno, entonces será falsa. Vamos a verlo representado con unos y ceros. En la primera fila vemos que han venido los dos, tanto Paco como Rosario. Así que es verdad la afirmación. El valor de 1 y 1 será 1. En la segunda fila ha venido Paco, pero no ha venido Rosario. P es verdadero y Q es falso. Dado que no han venido los dos, el valor será 0. Lo mismo en la tercera fila, donde ha venido Rosario, pero no Paco. En la última fila no ha venido ni uno ni otro, así que tampoco se cumple la afirmación de que a la fiesta vienen Paco y Rosario. Por tanto, será otro 0. Ahora vamos a ver la disyunción. A la fiesta va a venir o Paco o Rosario o ambos. Si viene uno u otro o ambos, será verdadero. Si no viene ninguno, será falso. El siguiente conjuntor es el condicional. Si pasa esto, entonces va a pasar esto otro. Si tomo el sol sin crema protectora, entonces me quemo. Si se da la primera condición, entonces se dará la segunda. En la primera fila he tomado el sol sin crema protectora y me he quemado. Es verdad. Ponemos un 1. La segunda fila será la única falsa. He tomado el sol sin crema protectora, se ha dado la primera condición, pero no se ha dado la segunda. He fallado. Lo que he dicho es falso. Ponemos un 0. Las siguientes dos filas son verdaderas y esto genera bastante confusión. ¿Por qué son verdaderas? Pues porque hemos dicho que si se da la primera condición, en este caso tomar el sol, se tiene que dar la segunda, quemarse. Pero es que no se ha dado la primera condición, así que no hemos dicho nada contradictorio o falso. Dado que no se ha dado lo primero, no se ha dicho ninguna falsedad. Otro ejemplo. Si Paco viene a la fiesta, yo me voy. Para que sea falso lo que digo, se tiene que dar la primera condición, que Paco venga a la fiesta. Si Paco no viene, es irrelevante que me vaya o no de la fiesta, no estoy cumpliendo la afirmación inicial. El último conector que veremos es el bicondicional. Se lee sí y solo sí. En esta ocasión nos encontramos con una implicación bidireccional. Si se da lo primero, entonces se da lo segundo, y si se da lo segundo, entonces se da lo primero. Si
Paco viene a la fiesta, entonces Rosario también viene. Y si viene Rosario, entonces Paco también viene. Vamos, que si viene uno, tiene que venir el otro. Si viene el otro, el primero. Otro ejemplo. Para que se produzca un match en Tinder, una app que me acabo de imaginar, un chico le tiene que dar like a, por ejemplo, a una chica, y esa chica le tiene que haber dado like al chico. Si no hay una reciprocidad, si no hay una ligación en ambos sentidos, entonces no se produce el match. La implicación tiene que ser bidireccional. P implica Q y Q implica P. Si Paco viene a la fiesta, entonces Rosario también. Y si viene Rosario, Paco también. En la primera línea, Paco ha venido y Rosario también, así que es verdadero. En el segundo y el tercer caso, uno viene pero el otro no, así que hemos incumplido nuestra afirmación. El valor será falso. En el último caso, no caemos en ninguna contradicción, así que es verdadero. Hemos dicho que si viene Paco, viene Rosario, y si viene Rosario, viene Paco. Como no ha venido ninguno, no hemos fallado en nuestra afirmación inicial. En la resolución de las tablas de verdad nos vamos a encontrar varias letras o variables proposicionales y tendremos que hallar todas las combinaciones de unos y ceros posibles. Hacerlo sin una fórmula sería un tanto complejo. Os voy a enseñar cómo calcular todas las variables de forma muy simple. Imaginemos que tenemos que resolver P implica Q o P y R. Nos tenemos que fijar en las letras que tenemos. Las letras que se repiten no cuentan. Aquí tenemos una P, una Q y una R. Si os fijáis, la P está repetida, así que no la vamos a volver a poner. En total son 3 letras. Tenemos 3 variables proposicionales. La fórmula es 2 elevado a n, siendo n el número de letras. En este caso tenemos 3. 2 elevado a 3 o 2 al cubo es 2 por 2 por 2. No cometáis el error de multiplicar 2 por 3. 2 por 2 por 2 es 8. Y una vez que obtenemos este número, ¿qué hacemos con él? Muy sencillo, nos vamos a la fila de la derecha del todo y escribimos unos y ceros alternos hasta llegar al número 8. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya hemos escrito 8 unos y ceros alternos. En la siguiente fila volveremos a escribir unos y ceros alternos, pero repitiendo una vez cada número. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. En la última fila volvemos a poner unos y ceros doblando el número de repeticiones, es decir, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. De este modo hemos conseguido obtener todas las combinaciones posibles. Ahora que ya conocemos las variables proposicionales, los conectores y el modo de obtener todas las combinaciones de unos y ceros, vamos a ver en un ejemplo cómo resolver una tabla de verdad. Supongamos el siguiente ejercicio. P implica no Q y R. Sí, solo sí, Q o R. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el número de letras o variables proposicionales que tenemos, recordando que las letras repetidas no cuentan. En este caso tenemos una P, una Q y una R. Aplicamos la fórmula 2 elevado a n. En este caso nos quedaría 2 elevado a 3 elevado al cubo. 2 por 2 por 2, es decir, 8. Tendremos que escribir 8 números debajo de cada letra. Empezamos por la columna de la derecha de todo. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la siguiente columna repetimos una vez cada número. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. En la última doblamos el número de repeticiones. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ahora sustituimos los valores de cada variable proposicional debajo de su sitio. Debajo de la P ponemos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Debajo de no Q pondremos los valores contrarios a los de Q. Recordáis que el negador invierte los valores, así que dado que Q es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, cambiamos los unos por ceros y los ceros por unos. Nos quedaría 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En R ponemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Los paréntesis, al igual que en
las matemáticas nos indican qué partes tenemos que resolver primero. Recordáis que el condicional tan solo es falso cuando encontramos un 1 y un 0. Buscamos las combinaciones 1, 0 para poner 0 y el resto será 1. La conjunción solo es verdadera cuando encontramos 1 y 1. Buscamos las combinaciones 1 y 1 para poner 1 y en el resto de posiciones pondremos 0. El disyuntor solo es falso cuando encontramos la combinación 0, 0. Buscamos los 0, 0 y en el resto de los lugares ponemos 1. Finalmente, el bicondicional es verdadero cuando los números son iguales y es falso cuando los números son diferentes. Ya tenemos la tabla de verdad resuelta. Si el resultado es todo unos, nos encontramos ante una tautología. Si el resultado son todos ceros, nos encontramos ante una contradicción y si consta de unos y ceros, sería contingente. En el próximo vídeo veremos cómo la lógica nos puede ayudar a desenmascarar. Bueno, hemos visto entonces el video relacionado con la lógica y las tablas de verdad. Bueno, a medida que va transcurriendo la explicación, vamos a ir trabajando cada uno de estos temitas que acabamos de ver. Entonces tenemos, toda proposición puede ser verdadera o falsa. Las tablas de verdad son un método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias proposiciones, es siempre verdadera o a veces verdadera o nunca verdadera, es decir, siempre falsa. Si los valores son siempre verdaderos, tenemos una tautología. Si siempre son falsos, estamos ante una contradicción. ¿Qué son las proposiciones? Entonces, las proposiciones son esas frases que nosotros podemos afirmar, podemos decir si son falsas o verdaderas. Las proposiciones se definen de una de estas dos maneras: expresiones que contienen afirmaciones o negaciones, y expresiones cuyo contenido se puede evaluar como verdadero o falso. Podemos ver aquí en estos dibujos, el gato es negro, el gato es blanco, ¿cierto? Nosotros podemos, nos lleva a decir si es verdadero o es falso. Y tenemos acá esta tabla donde está la simbología, el nombre, cómo se representa el lenguaje natural y un ejemplo de cada uno de estos conectores lógicos. ¿Cuándo aparece el conector? Cuando vamos a unir dos proposiciones, lo hacemos con un conector. Por eso la función del conector es unir, es conectar, es dar la secuencia para que se forme el argumento. Entonces empezamos. Tenemos el conector de negación. Lo vamos a ver con alguno de estos dos signos representados. Esta primera, ¿cierto? O este segundo que lo estoy ahí señalando con la lupa. Y en lenguaje natural, cómo yo lo expreso en el momento de escribirlo o cuando hablo este símbolo. Entonces, vamos a utilizar la palabra no, no ocurre, que no sucede, no es cierto que. Entonces, es la forma como nosotros estamos negando. Y un ejemplo, las calles en México no están sucias. También podríamos decir, no es cierto que las calles en México están sucias, ¿cierto? Podemos utilizar esa negación. También podemos hacer una doble negación. Recordemos que en el lenguaje simbólico encontramos dobles negaciones. Seguido tenemos la conjunción representada con este símbolo que observamos y lo nombramos, ¿cierto? En nuestro lenguaje natural. Y ejemplo, en primavera hay flores y en invierno hay nieve. Si observan que este conector lógico conjunción está uniendo a la proposición en primavera hay flores, la vamos a llamar P. Con la proposición en invierno hay nieve, la llamaremos Q. Aquí hay dos proposiciones que se unen con el conector, con la I, que es una conjunción. Con respecto a la disyunción,
Disyunción se representa con este símbolo parecido a la V, ¿cierto? Y en lenguaje natural, O, un ejemplo de ello es, Luis es corrupto o es ingenuo. De igual forma, pues tenemos dos proposiciones, por ello utilizamos conectores, ¿cierto? Para poder unir esas dos proposiciones. En el condicional está representado por esta flecha. Ese es el símbolo que nosotros usamos, el de condicional. Y en lenguaje natural es sí, puntos suspensivos, entonces. ¿Por qué colocamos esos punticos suspensivos? Cuando iniciamos en el estudio de las proposiciones, a veces no se entiende esos puntitos suspensivos. Es que en esta parte colocamos la proposición y sí hace parte de ese condicional. Mi proposición es leo un libro cada semana. Vamos a llamar esa proposición P. Entonces empezamos, sí, mi proposición, leo un libro cada semana, entonces la siguiente proposición, seré una persona muy sabia. Con respecto al bicondicional, está representado por una flechita, ¿cierto? Una doble flechita. Y en lenguaje natural es sí y solo sí. Pasarás el examen si solo si estudias diariamente. Esto lo acabamos de ver en el video, ¿cierto? Aquí estamos explicando cada cosita para apropiarnos de estos conceptos. ¿De qué estamos hablando en este momento? De los conectores lógicos. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es un resumen de lo que vimos hace un momento, ¿cierto? El conector I. ¿Cuál es el conector I? ¿Cuál es el conector O? ¿Cuál es el conector? Sí, entonces, sí, solo sí. Vamos a ver en el chat, vamos a revisar ese chat. ¿Sí recuerdan los nombres de estos conectores? Tenemos el conector I, el conector O, seguimos el conector sí, entonces, sí, solo sí. No es verdad que es el de la negación, ¿cierto? Recordemos, vamos a colocar en el chat dos nombrecitos de los conectores que recuerden. Bueno, en el chat se encuentra la asistencia, por favor diligenciarla, no se les olvide diligenciar la asistencia, estimados estudiantes. Bueno, nuestra pregunta es, ¿recuerdan el nombre de estos conectores? Y, o, sí, entonces, sí, solo sí, no, no es verdad que. Bueno, entonces mi primer conector es una conjunción, mi segundo conector es una disyunción, aquí tenemos otra disyunción, este es el condicional, este es el bicondicional y este es el de negación. Hay símbolos tanto para enunciados o proposiciones para conectores. Sí, señor, tenemos, estos son los símbolos que me representan las proposiciones y estos son los símbolos que me representan los conectores lógicos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Sus tablas, ¿sí? Debemos conocer la tabla. Hace un momento la vimos en el video, pero debemos tenerlas muy presentes para poder resolver las tablas. De verdad, dependiendo el ejercicio que se nos sea asignado en ese momento o dependiendo ese argumento que lo expresamos al lenguaje simbólico para llevarlo a la solución por medio de una tabla. Bueno, aquí traemos un argumento. Mire, observemos que es un argumento, pues este conjunto, ¿cierto?, de proposiciones y de conectores que tenemos escritos. De aquí vamos a hacer la lectura y vamos a extraer las proposiciones. Y de cierta forma, pues están ahí los conectores lógicos que también los vamos a identificar. Ejemplo, empiezo. Si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, entonces, ¿se dan cuenta que hay una comita acá? Entonces,
Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Punto. Sí, solo sí, 3 colombianos no han ganado el premio Nobel o Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Primero vamos a identificar las proposiciones simples. Debemos tener presente que las proposiciones simples están en un estado afirmativo. Cuando yo hago mi lista de proposiciones simples, mis proposiciones están en su estado afirmativo. ¿Listo? Porque recordemos que la negación ya es un conector. Entonces, P, 2 puntos, ¿cómo se denotan estas proposiciones? Generalmente con las letras P, Q, R, S en minúscula. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. De esta manera lo hacemos en el curso de pensamiento lógico matemático. Si de pronto ustedes ya lo tienen inscrito, si lo están cursando en este momento. Entonces, P, 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Esta es mi primera proposición. ¿Por qué lo sé? Porque aquí empieza un conector, ¿cierto? Y lo colocamos desde aquí, que es el condicional. Recuerden que el condicional es sí, la proposición, entonces. Entonces, mi primera proposición es, 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Continúo, Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Esa es mi proposición. Q, 2 puntos, Gabriel García Márquez ganó un premio de paz. Tenemos mi segunda proposición. Esas son las proposiciones simples. Sí, solo sí es un conector lógico. Mírenlo acá, en la doble flechita. Sí, solo sí. Dice, si 3 colombianos no han ganado el premio Nobel, ya no es proposición simple porque está negada, ¿sí? Que es la negación de P. Recuerden que P son 3 colombianos han ganado el premio Nobel y la negación de P es 3 colombianos no han ganado el premio Nobel. Y pues al final, bueno, aquí aparece otro conector, que es la O, y al final tenemos Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz, que ya la tenemos enlistada, que es Q. Gabriel García Márquez ganó un premio de paz. Por eso mis 2 proposiciones, este argumento contiene solo 2 proposiciones simples, que es la P y que es la Q. Luego aparece una negación de P y luego aparece nuevamente repetida Q. Pero él solo tiene 2 proposiciones. Cuando hacemos la lista de mis proposiciones, solo colocamos estas 2. Pero como luego vamos a representar este parrafito, esto que tenemos aquí, lo vamos a representar. Bueno, esto que tenemos aquí escrito, este argumento, está en lenguaje natural. Por eso vemos las frases, las proposiciones completas, el conector, tal cual como nosotros nos expresamos, como hablamos, ¿cierto? Lenguaje natural. Pero este lenguaje natural lo debo llevar a un lenguaje simbólico, que son las letras, ¿cierto? Los símbolos. Entonces, debo ser muy cuidadosa de colocar el conector que corresponda, la proposición que corresponda, en el orden que corresponda, con la negación que corresponda, para que sea correcto mi lenguaje simbólico, que mi lenguaje simbólico represente al lenguaje natural. Entonces, empezamos. Si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, paréntesis P, entonces, flechita, Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz, Q, cerramos paréntesis. Si solo sí, tenemos la doble flechita, abrimos paréntesis. Si 3 colombianos no han ganado el premio Nobel, es la negación, no P, o que es la disyunción representada con el conector parecido a la V. Q, Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. De tal forma, tenemos la representación, el lenguaje simbólico de mi lenguaje natural. No sé si en este momento tenemos alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor escriben en el chat o levantan la manito. Yo estoy atenta del chat. Bueno, aquí ya nos empiezan a hablar, aquí ya vamos a empezar a hablar de cómo construir tablas de verdad.
Bueno, primero que todo, nosotros para construir la tabla de verdad debemos tener presente la tabla de cada conector lógico. Es decir, debemos tener presente y a mano si no hemos logrado la apropiación de la tabla, o sea, la equivalencia, ¿cierto? De esos resultados de la tabla de la conjunción, de la disyunción, del bicondicional, de la negación, de la implicación. Entonces debemos tenerlas a mano porque con esa tabla, con esos resultados, es con los que vamos a trabajar y vamos a completar y llegar a la solución, al resultado de la tabla de verdad. Para realizar las tablas de verdad se debe seguir los siguientes pasos. Aquí tenemos unos pasos. Escribamos la fórmula. Bueno, esa formulita se llama lenguaje simbólico, ¿cierto? A la izquierda ponemos las variables letras de la fórmula, en este caso son 3. Primero que todo, vamos a identificar las proposiciones que contiene ese lenguaje simbólico. Primero que todo, ¿cierto? Bueno, este lenguaje simbólico que es paréntesis R, entonces S, cierro paréntesis, o paréntesis S, entonces T, cierro paréntesis. Ese lenguaje, ¿cuántas proposiciones tiene? Bueno, tiene R, ya identifiqué R, S y T. ¿Sí? 3 proposiciones, R, S y T. Entonces, en mi tabla, en mi encabezado las coloco de primeritas, RST, las proposiciones con las que cuenta el lenguaje simbólico. Bueno, sigamos. Entonces tenemos acá, dice paso 2. No sino dejar de lado cuál es el lenguaje simbólico, ¿cierto? Esa es una manera de realizar la tabla. Más adelantico vamos a ver otra formita de hacer la tabla. Entonces dice, paso 2, para conocer el número de renglones aplicamos la fórmula 2 a la 2. Entonces, para conocer el número de renglones aplicamos la fórmula 2 a la 2, siendo n el número de variables. En este caso tenemos, si recuerdan, que era RST. Bueno, cogemos la ecuación. Esta ecuacióncita me determina el tamaño de la tabla. Entonces, tomo. ¿Y quién es n? N es el número de proposiciones que tiene el lenguaje simbólico. El de nosotros tiene 3 proposiciones. En el ejemplo que estamos nosotros trabajando es R, S y T. Entonces decimos, sustituimos la N por 3. 3 que son las proposicionnes, quedándonos 2 a la 3. Es decir, si voy a resolver esa potencia, debo escribir 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Agregamos 8 renglones inmediatamente abajo del encabezado. Mire, tenemos las 8 filitas, que fue el tamaño que corresponde, ¿cierto?, a sustituir el número de proposiciones en la ecuación de tamaño de la tabla. Que finalmente esos filitas, esos renglones, esas son filas, ¿cierto? Esas son columnas. Esas filas van a dar esas combinaciones de verdaderos y falsos que yo voy a ubicar en la tabla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en el encabezado RST. Recordemos que nuestro ejercicio era R, entonces S, o S, entonces T. Esta es una manera de resolver. Vamos a ver que también hay otra forma de hacerlo. Entonces, el primer paréntesis lo dejamos aquí completico. Ese es el ejercicio que es el que me va a dar el resultado final, y ese es el otro paréntesis que se resolverá acá. Ahora tenemos debajo de cada variable anotamos una columna de valores. Bueno, para la primera proposición, la combinación, cuando tenemos 3 proposiciones, escuchen bien, y que mi tamaño es 8, estas combinaciones de verdaderos y falsos van a ser siempre igual. ¿Listo? Para R son 4 verdaderas, para 4 falsas. Para S, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para T, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
Es decir, aquí es la mitad verdadera, la mitad falsa, ¿cierto? Aquí sería que la mitad de la mitad, dos verdaderos, dos falsas, dos verdaderos, dos falsas, y aquí sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Por favor, esta combinación es siempre, se mantiene constante para todos los ejercicios que se van a representar que contengan tres proposiciones en su lenguaje simbólico. Bueno, seguidamente entonces trabajaremos el tema de los paréntesis. Como lo encontramos acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? RST, ya lo dijimos, ¿cierto? Estas las colocamos tal cual. Siempre que tengamos un ejercicio, debemos ubicar las tres primeras proposiciones, llámese PQR, llámese STV, bueno, las ubicamos de primeras y completamos con con respecto a este orden de verdaderos y de falsos. Debemos tener el cuidado de colocar las verdaderas de primeras y las falsas de segundas, no invertir el orden de las tablas. Aunque tenemos algunos simuladores ya invertidos, pero nosotros tenemos un orden que partimos de la verdad. Ahora, ¿qué ocurre con la columna R entonces S? Pues nosotros debemos devolvernos a la columna R y a la columna S y determinar, tener a mano la tabla del condicional, ese es un condicional, la flechita. ¿Qué ocurre en el condicional? Tener presente que en ese condicional, ¿qué ocurre en ese condicional? Que solo es falso cuando tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces tenemos en R y S, aquí tenemos las dos columnas, R entonces S, si R entonces S. ¿Cuál es la situación? Que solo obtenemos como resultado cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, B entonces F. Entonces aquí tenemos B entonces F como resultado nos da falso. B entonces F como resultado nos da falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Sí, verdadero, entonces verdadero, 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 verdadero. Aquí la podemos ver, aquí la ampliamos, ¿cierto? Estamos viendo la columna de R y de S. Si tenemos dos verdades, nos da verdadero, dos verdades, nos da verdadero. Solo la combinación verdadero, entonces falso, obtenemos falso, verdadero, entonces falso, obtenemos falso. Si tenemos falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora, ¿qué trabajaríamos ahí? En la forma como se estructuró esta tabla. Hay dos formas de trabajar las tablas. Esta es una. Nos vamos a trabajar el otro paréntesis, que es S entonces T. S entonces T. De igual manera, solo la combinación verdadero entonces falso, obtenemos falso. Entonces tenemos aquí esa combinación verdadero entonces falso y la volvemos a tener aquí verdadero entonces falso. Solo en esas dos situaciones tenemos falso, ¿cierto? Verdadero entonces falso, o sea, en esta fila y nuevamente aquí. Las demás combinaciones obtenemos verdadero. Verdadero entonces verdadero, verdadero, falso entonces verdadero, verdadero, falso entonces falso, verdadero, verdadero entonces verdadero, verdadero, verdadero entonces falso, falso, falso entonces verdadero, verdadero, falso entonces falso, verdadero. Y vamos a dar el resultado final que vendría a ser este azulito. Quiere decir que el paréntesis, primer paréntesis y segundo paréntesis están unidas con una disyunción. Ya no vamos a utilizar esa misma tabla del condicional, vamos a utilizar la tabla de la disyunción. ¿Qué ocurre en la disyunción? Si un valor de las proposiciones es verdadero, el resultado es verdadero. Si uno de los valores de las dos proposiciones es verdadero, su resultado es verdadero. Entonces, verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero.
falso o verdadero, verdadero, verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero, verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué se ha encontrado en esta tabla? Que el resultado es una verdad absoluta y tiene su nombre, ese resultado, y se denomina tautología. ¿Qué quiere decir que es una tautología? Me dice mucho porque yo puedo demostrar a través de las leyes de inferencia lógica que ese enunciado es verdadero. O sea, llego a una respuesta, a una demostración matemática que lo que tenemos ahí, ese razonamiento que tenemos ahí es una verdad absoluta, entonces la puedo mostrar a través de las leyes de inferencia lógica. Bueno, no sé, tal vez todavía ustedes no estén familiarizados con este temita, pero quizás ya están trabajando en esa tarea que contiene esta temática en su curso de pensamiento lógico matemático. Operaciones en tablas de verdad. Vamos a observar la conjunción. Mira, es esto lo que debemos tener a mano y presente en el momento de solucionar una tabla, como la que estábamos trabajando. Tener la foto o haber apropiado del resultado de esta tabla. ¿Listo? Entonces la voy a abrir hace un momento si ustedes le quieren tomar una fotito, un pantallazo y ya las explico. La voy a dejar ahí unos 10 segunditos y ya la explico. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos aquí estas tablas que debemos tener a mano para solucionar la tabla del lenguaje simbólico correspondiente que nos hayan dado en el ejercicio, en el enunciado. Entonces tenemos la tabla de la conjunción, mire aquí tenemos conjunción símbolo P y Q, ¿cierto? Tabla de la disyunción, símbolo P o Q. Tabla de la implicación o condicional, P entonces Q. Y tabla de la doble implicación o bicondicional, P sí solo sí Q. Ahora, ¿qué ocurre en la conjunción? En la conjunción, el valor de las proposiciones deben ser juntas verdaderas, ¿cierto? El valor debe ser verdadero de las dos proposiciones para obtener una verdad. Es decir, que se debe cumplir las dos situaciones, o sea, de lo que estamos hablando. Las dos frases deben tener un valor de verdad para lograr tener un resultado verdadero. Si una de ellas es falsa, sus resultados son falsos. Y miremos acá, como esas tablas están dadas en dos proposiciones P y Q, por eso el tamaño de la tabla son 4 filitas. 2 a la 2, 2 por 2, 4. ¿Qué ocurre en la disyunción? En la disyunción ocurre que el valor de una de las proposiciones, debe ser verdadera para que su respuesta me dé verdadera. Es decir, si una proposición es verdadera y la otra es falsa, su resultado es una verdad. O sea, que se cumpla una de las dos, ya obtengo una verdad. Entonces tenemos acá verdadero, entonces B o B me da verdadero, B o F verdadero, F o B verdadero, F o F, F falso. ¿Qué ocurre en la implicación? Pues la implicación solo hay una combinación que es falso y nos dice que es el antecedente, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, su resultado es falso. Todas las demás combinaciones son verdaderas. Y con respecto a la doble implicación, si partimos de una verdad y llegamos a una verdad, entonces obtenemos verdadero. O si partimos de una falsedad, llegamos a una falsedad, obtenemos verdadero. ¿Qué nos dice esta tabla? Que el valor de las proposiciones debe ser el mismo.
para obtener una verdad. Entonces aquí el valor de las proposiciones es el mismo porque los dos son falsos, obtengo verdad. Y aquí el valor de las proposiciones es el mismo, los dos son verdaderos, obtengo verdadero. Si no cumple esta condición, sus resultados son falsos. Bueno, ¿tenemos preguntas hasta el momento, chicos? Vamos a revisar el chat, ¿cómo vamos? Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, el quiz de hoy es practicar. Aquí dice ejercicio práctico. Vamos a ver qué nos trae aquí el quiz. Tenemos el siguiente ejercicio práctico. Entonces nos hablan de que pues vamos a trabajar con tablas y las traigo por aquí las tablas. Bueno, no sin antes les voy a recordar otra vez como unos tips para elaborar la tabla. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Nos sirve para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Además, depende de los conectivos utilizados, se puede decir conectivos o conectores. Esos dos términos los utilizamos, son correctos. Dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Esto es para recordar porque ya nos vamos a practicar. El quiz de hoy es practicar, hay que hacer la tablita, vamos a hacerla entre todos. Dice, donde el tamaño de la tabla, como vamos a hacer tablas, pues nos toca recordar cómo hacemos la tabla, ¿cierto? Vamos con la ecuación general, que es 2 a la n. ¿Qué obtengo con esta ecuación general? El tamaño de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo una sola proposición, el tamaño de mi tabla va a ser así de pequeñita. Va a tener 2 filas, porque 2 a la 1 me da 2. Pero si yo tengo 2 proposiciones, el tamaño de mi tabla va a ser 2 a la 2 igual a 4. ¿Sí? Pero si tengo 3 proposiciones, mi tamaño de la tabla va a ser 2 a la 3 igual a 8. Y recuerden que estas son constantes, ¿cierto? Cuando tenemos 3 proposiciones, de esta manera distribuimos las verdaderas y las falsas. No olviden empezar por la verdad. Vamos entonces a desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Ténganlo presente. Paréntesis P, O, R, paréntesis, cerramos, O, paréntesis P y Q. Nos vamos a hacer el ejercicio. P, O, R, O, paréntesis P y Q. ¿Qué debemos tener a mano? La tabla del condicional. ¿Cómo se llama este condicional? ¿Alguien lo recuerda? Chicos, pueden abrir el micrófono. Bueno, ¿cómo se llama este condicional? Este conector. ¿Cómo se llama este conector? Vamos a ver si alguien me respondieron. Conjunción. Recordemos que este es parecido a la V. Si observan aquí donde les señalo, esta es una disyunción. Y el de acá es una conjunción. Voy a escribir aquí en la parte superior. Aquí tenemos qué es la tabla de la disyunción. ¿Listo? Y esta es la tabla de la conjunción. ¿Listo? ¿Sí recuerdan que en la disyunción qué ocurre? Si tenemos el valor de una de las proposiciones es verdadera, de una, mi resultado es verdadero. Pero si ninguna de las dos es verdadera, pues resultado falso. Pero ¿qué pasa en mi conjunción? Si deben ser las dos verdaderas para obtener resultado verdadero. Bueno, les explico aquí. ¿Qué tenemos? Les dije que había otra formita de trabajar las tablas. Son dos formitas, ¿sí? Vamos a ver esta. Esta la trabajamos en el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿qué hacemos primero? Identificamos proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tenemos aquí? P, que es una, Q, 2, R, 3.
PQR. ¿Listo? No tenemos proposiciones negadas. En caso de tener una proposición negada, debemos inmediatamente después de las proposiciones en estado afirmativo, ubicar la columna de la proposición negada. No hay negaciones. No tenemos ese conector en este momento. Entonces, ya sabemos que mi tabla pertenece 2 a la n, esto es igual a 2 a la 3, esto es igual a 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Tamaño de la tabla, 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo deben ser? Las primeras 4 verdaderas, las otras 4 falsas. Dos primeras verdaderas, las otras 2 verdaderas, perdón, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Aquí combinación verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y nos vamos a ubicar. ¿Cómo hacemos este encabezado? La parte superior de la tabla. Primer paréntesis lo ubicamos acá. ¿Listo? Primer paréntesis. POR. Aquí se me fue otro paréntesis de más. Es POR. ¿Listo? Segundo paréntesis, P y Q. Y al final ubico todo mi ejercicio porque la operación que voy a hacer al final con los dos paréntesis es la O. ¿Qué ocurre con mi columna POR? Debo ir y fijar mi mirada, mi atención en P y R, ¿cierto? O R aquí. P o R. En la columna P también observo la columna R. ¿Listo? ¿Qué ocurre en la disyunción? Pues que solo sería falsa si las dos son falsas. Entonces me ubico rapidito las dos falsas, las dos falsas, las dos falsas, las dos falsas. Tenemos aquí dos falsas, ¿cierto? Tenemos aquí dos falsas, entonces esto me da falso. Y aquí abajo tenemos dos falsas, ¿verdad? Y ustedes que están allá viendo, ¿tenemos otra pareja de falsos de pronto? PR, no, ¿cierto? Aquí tenemos verdadero, falso, dos verdaderas, verdadero, falso, falso, verdadero. Y la demás es verdadera. Entonces ubicamos verdadero, 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 verdadero. ¿Listo? Ahora, vamos a observar la siguiente columna y me dice P y Q. P y Q, entonces nos vamos a P y Q, vamos a ver, vamos un borradorcito. Ahora, ¿qué vamos a observar? P y Q, es decir, esta columna, la primera y la segunda, pero vamos a ubicarnos en el conector de la conjunción. Mire, ese es el conector. ¿Qué pasa ahí? Para que sea verdadero, las dos deben ser verdaderas, ¿cierto? Entonces, P y Q, tenemos aquí verdadero, seguidamente verdadero, y no tenemos más verdaderas, ¿cierto? ¿Qué pasa en la conjunción? Deben ser verdaderas, ¿cierto? Sí, las dos son verdaderas, su resultado es verdadero. Solo tenemos las dos primeras, en las demás tenemos una falsedad, por tal razón mis resultados son falsos. Tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar estas dos columnas, ¿cierto? Vamos a colocarles un corazoncito, vamos a observar estas dos columnas, pero con el conector disyunción, con la O. ¿Qué nos dice la O? Solo es falso si las dos son falsas, ¿cierto? ¿Qué dice la O? Solo es falso si las dos. ¿Tenemos esa combinación? Sí, tenemos esa combinación, sí. ¿Cierto? Solo sería falso en la fila, en esta fila y en esta fila. Y lo demás obtenemos verdadero porque hay una, al menos una es verdadera. Bueno, chicos, hemos llegado entonces al resultado de mi tabla. Ah, pero me van a decir, pero es que no me dio ni verdadero completamente, ni falso completamente. Sí, pero tenemos un resultado que se llama contingencia.
¿sí? Que no me representa ni una falsedad ni una verdad absoluta, o sea, una tautología, sino una combinación de verdaderos y falsos. ¿Listo? Ese es el nombre que recibe este resultado obtenido en la tabla. Por favor, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? Ah, bueno, muchísimas gracias Camilo, Alice por participar y por acompañarnos en esta Pro- sesión. Se han conectado muy juiciosos en los encuentros anteriores. Señor, Profe, ¿podría re- por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Solo escuché una partecita, no sé si de Es pronto es que, que me están... es que lo último pedazo de la tabla no lo entendí. Bueno, la No está última, entre esta paréntesis. columna. Sí, sí, señora. Esta columna. Ah, perfecto. Sí, Bueno, señora. entonces, ¿qué ocurre en esta columna? Que este ya es el resultado. Resulta que este es el ejercicio, ¿sí? Tú lo miras acá, P, O, R o P y Q. Lo que hicimos fue desglosar el lenguaje simbólico para poder encontrar el resultado. Es decir, por tener estos paréntesis requeríamos saber el resultado de este paréntesis, el resultado de este paréntesis para el resultado de aquí, para el resultado de aquí, de este paréntesis, y el resultado de este paréntesis, poder esos dos resultados operarlos con el conector de la disyunción de la O. Por eso aquí ya nos aparece todo el ejercicio completo. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues inicialmente tuvimos acá esta partecita en esta columna, ¿cierto? Esta partecita en esta columna. Ahora, estas dos columnas de corazoncito las vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a hacer con ellas, a aplicar la disyunción, porque esos dos paréntesis están unidos con la O de disyunción, ¿listo? Al ser una disyunción, lo que vamos a efectuar en estas dos columnas, pues vamos a la tabla, ¿cierto? Del conector de disyunción y recordamos, bueno, en la disyunción solo obtengo falso cuando las dos son falsas, pero si uno de los valores de las proposiciones es verdadero, la respuesta es una verdad. Entonces, con ese recorderis, con ese conceptualización de disyunción, de cómo operamos con la disyunción, aplicamos aquí. Entonces tenemos dos verdaderos. Si hay una verdad, nos da verdadero, pero si las dos son falsas, obtenemos una falsedad. Entonces aquí hay verdad, verdadero, aquí también verdadero, aquí tenemos verdad, como resultado verdadero. En esa tenemos una verdad, resultado verdadero. Aquí hay una verdad, resultado verdadero, ¿cierto? Las dos son falsas, falso. Tenemos verdadero o falso, verdadero. Falso o falso, falso. ¿Listo? No sé si de pronto, si respondo la duda Sí, 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 que, gracias. Sí, señora. bueno, a ti por participar. Entonces, vamos a continuar con otro ejemplo. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a desarrollar este ejercicio. Obsérvelo. P y paréntesis Q o negación de P. Bueno, aquí tenemos entonces el ejercicio siguiente, que es P y Q. Mire este ejercicio. Bueno, nos piden que practiquemos, por eso los estamos aquí trabajando. Entonces, ¿cuál es mi ejercicio? P y paréntesis Q o negación de P. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, identificar cuáles son. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificamos las proposiciones. Mire que este ejercicio trae algo diferente al anterior, que aquí tenemos una proposición negada, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis proposiciones? Bueno, es P y Q. Ya tenemos dos proposiciones. ¿Cuál es mi ecuación? Pues 2 a la n, eso es igual a 2 a la 2, esto es igual a 2 por 2, 4. ¿Listo?
4 filas, 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos. ¿Cuál es la combinación cuando son 4 filitas? Pues ya la sabemos, ¿cierto? Mire que todas las tablas de los conectores tienen también 2 proposiciones, 4 filas. Son 2 verdaderas, 2 falsas para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué más ocurre acá? Después de las proposiciones que están en su estado afirmativo, debo colocar las que están negadas. Tenemos negación de P, continúa negación de P, seguidamente pues paréntesis, los más internos que tengamos, pues solamente contamos con este paréntesis Q o negación de P. Y por último, P y paréntesis Q o negación de P, que ya es el ejercicio completo. ¿Por qué ya es el ejercicio completo? Porque ya tengo una columna que represente a P, otra columna que me represente el paréntesis y me falta entonces tenerlo completico para realizar mi respuesta utilizando el conector de la conjunción. ¿Listo? Entonces, este es mi encabezado. P, Q, negación de P, paréntesis Q o negación de P, cerramos paréntesis. Y mi ejercicio que es P y paréntesis Q o negación de P, cerramos paréntesis. ¿Qué hacemos acá? Vamos a negar a P. ¿Qué es negar a P? Pues lo opuesto que tenga, o sea, que se observe en la columna de P, lo opuesto. Si en P hay una verdad, su opuesto es falso. Y si en P hay una falsedad, su opuesto es verdadero. Entonces, verdadero, negación de P es falso. Verdadero, negación de P es falso. Falso, lo negamos, verdadero. Falso, lo negamos, verdadero. ¿Qué hacemos ahora? Ah, bueno, nos vamos para la columna Q o negación de P. Bueno, en esta columna Q o negación de P, me devuelvo donde esté la Q, ¿cierto? Y la negación de P, mírenlas acá, la Q y la negación de P. Y estas dos columnas vamos a trabajarla con el conector O, porque hay una disyunción entre ellas, Q o negación de P. ¿Qué pasa en la disyunción? Pues que solamente es falso cuando las dos son falsas, ¿cierto? Que aquí la tenemos. Entonces es falso cuando las dos son falsas. Si uno de los valores de las proposiciones es verdadero, tan solo uno, su resultado es verdadero. ¿Listo? Bueno, ahora ustedes me van a ayudar en el chat. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Ya, ¿qué debo hacer en el final? Vamos a ver, vamos a borrar estas marquitas aquí superiores para no confundirnos. Vamos a borrar esta marquita. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nos hace? Dejemos en el chat el resultado de esta tabla. Son 4 valores, 4 combinación de verdaderos o falsos que dejamos ahí. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos respuesta. ¿Listo? Bueno, no tenemos todavía respuesta. Si quieren me escriben todo juntito cuál es el resultado. Por ejemplo, verdadero, verdadero, falso. O falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? Me lo dejan ahí en el chat. Para ver ya, para ver el resultado de la tabla. Para observar el resultado de la tabla aquí. Pero no sé si me dice entender. Está ya el resultado de la tabla que obtenemos como resultado. Ustedes como están en el chat lo pueden escribir ahí de forma horizontal. ¿Listo? Ah, bueno, ya Yurima, tenemos resultado, nos dice que es BFBB. Vamos a ver. Edwin confirma que es BFBB. Vamos a ver a realizarlo. Muchísimas gracias por participar, chicos. Entonces, este es el conector lógico de la conjunción.
¿Qué observan ahí? Conjunción. Tenemos acá una conjunción. En la conjunción, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Para ser verdadero, las dos proposiciones deben tener un valor verdadero para ser verdadero. Ah, bueno, tenemos por acá verdadero, ¿cierto? Tenemos las dos proposiciones. Perdón. Estaba viendo una columna. Voy a marcar mis columnas primero que todo. Ya un momentito. Me voy al borrador. Listo. Y listo. Entonces, ¿cuáles son las columnas que vamos a trabajar? La columna P, que es esta, ¿cierto? Columna P. Y el paréntesis, que es Q o negación de P. Listo. Vamos a trabajar esas dos columnitas. Entonces, tenemos verdadero, 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 ¿cierto? Verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Y falso, verdadero, falso. ¿Listo? Entonces tenemos el resultado, como nos había dado. Venga, revisamos nuevamente. Confirmamos nuevamente el resultado. Vamos a confirmar, ¿cierto? Tenemos acá la P, tenemos columna de P y paréntesis Q o negación de P. ¿Qué pasa? En la conjunción las dos deben ser verdaderos. Si aparece un valor falso, conjunción, obtenemos falso. Falso, falso. Bueno, este es el resultado de esta tablita. Este es el resultado. Bueno, vamos a trabajar este último ejercicio. Nos dice P entonces Q, es un corchete angular, P entonces Q y negación de Q, cerramos corchete, entonces negación de P. Tenemos ahí, ¿cuántas proposiciones? P y Q, dos proposiciones, ¿cierto? O sea, tamaño de tabla, 2 a la 2, 4. Entonces nos vamos. P y Q, ¿cierto? Para P van a ser dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué sigue en la lista? Colocar las negaciones. Negación de P. Pues la negación de P de una vez podemos ir observando, ¿cierto? Negación de P. Pues si P es verdadero, su negación es falso. Si P es verdadero, su negación es falso. Negación de P, si es falso, su negación es verdadero. Si es falso, su negación es verdadero. ¿Qué sigue en el encabezado? Después de la negación de P, seguirá la negación de Q. Le vamos dando como ese orden, ¿cierto? Porque si estamos colocando PQ en estados afirmativos, pues colocamos en estados negativos negación de P, negación de Q. ¿Listo? Seguidamente va a aparecer el paréntesis interno, lo que está más adentro, que es P, entonces Q. Después aparecerá el corchete completico y después todo el ejercicio. Vamos a ver. Entonces continúa negación de Q. Muy bien. Observamos a Q y negamos. Verdadero se vuelve falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso pasa a ser verdadero por la negación de la columna P, de la columna Q. Q, negación de Q. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el paréntesis interno. Paréntesis interno. Y vamos a trabajar pues las columnas P y Q, que son las primeritas. PQ, columna PQ. ¿Listo? ¿Con qué conector lógico? Con el condicional P entonces Q. ¿Qué dice el condicional? ¿Cierto? Que B entonces F nos da falso. Vamos a ver. Condicional. B entonces F obtenemos falso. Y vamos a empezar a completarlo. Entonces obtenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Continuamos. Ahora vamos a observar la columna negación de Q y P entonces Q. Para trabajar lo que es el corchete angular. P entonces Q y negación de Q. Y utilizamos el conector lógico de la conjunción, que es la I. Tenemos conector lógico de conjunción. Recordemos que las dos verdaderas nos da como resultado verdadero, que si hay una que contenga un valor falso, su resultado es falso. Y de ahí obtenemos que
esa columna, los valores son falso, 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 verdadero. Seguido de esto ya nos vamos a hacer el procedimiento final de la tabla. ¿Y qué columnas debemos observar? Debemos observar P entonces Q y negación de Q, esta columna que está de amarillo y esta columna. Pero debemos tener el cuidado de observarla en su orden. Primero vamos a observar esta señorita y segundo esta señorita. Porque este conector lógico, él no es conmutativo, el condicional. Ojo, el condicional no es conmutativo. Debo ver en el orden que corresponde. ¿Listo? Entonces, solo la combinación B entonces F obtengo como resultado falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Y hemos entonces llegado, mire que no tenemos ningún B entonces F, ¿cierto? Falso, entonces falso, me da verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, es verdadero. ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué nombre recibe el resultado de esta tabla? Los que están en el chat. ¿Qué nombre recibe el resultado de esa tabla? Bueno, ya tenemos respuesta, Alice. Muchísimas gracias. Una tautología, perfecto, muy bien. Es una verdad absoluta, tautología. Bueno, vamos a revisar. ¿Qué es lo que continuaría? Digamos, nosotros hacemos la tabla, ¿cierto? Y podemos ir al simulador y confirmar este valor en el simulador. Vamos a ver si el simulador en este momento nos sirve. Hay momentos en que no está funcionando y buscamos pues otro simulador para confirmar estos resultados. Vamos a revisar. Entonces, por favor, me confirman si estamos observando. Vamos a revisar si estamos aquí en el simulador. Este simulador, hay diferentes simuladores. Algunos me permite escribir la expresión, pero vamos a observar este simulador. Vamos a ver si él nos identifica esta escritura. Control C. Vamos a llevar esta expresión. No sé si me identifica esta escritura porque la tengo en un Word. Entonces nosotros podemos buscar en la web, y podemos buscar nosotros un simulador para confirmar. ¿En qué consiste el tema de los simuladores? Es que yo pueda confirmar que el resultado que realicé es correcto, ¿sí? Y en caso de tener algún error, pues lo que voy a hacer, por ejemplo, este ejercicio, vamos a ver si obtenemos aquí resultado. Este ejercicio hace un momento se explicó. Listo, para que ustedes de pronto observen. Y en la parte inferior, este simulador funciona de esta manera, ¿sí? En la parte inferior nos da la respuesta, pero si recuerdan que nos dio una tautología, el ejercicio que hicimos hace un momento, él funciona de esta manera. Nosotros ingresamos, ya llevamos el ejercicio, o sea, lo copiamos y lo pegamos. Y en la parte abajo, en la parte inferior, entonces nos muestra el ejercicio, nos muestra las columnas, o sea, las columnas de las proposiciones en su estado afirmativo y nos muestra el resultado, ¿sí? ¿Y qué nosotros hacemos con este resultado? Pues confrontar con el que hicimos, ¿sí? Si usted, por ejemplo, lo realiza primero en el simulador, pues lo que debe hacer es
después hacerlo de forma completa, porque es que la tabla manual, la que nosotros acabamos de hacer, es una tabla que trae todo el proceso. Entonces, esos simuladores pues dan una parte del proceso, ¿sí? De forma un poco incompleta. Por eso se identifica cuando es hecho con simulador, pero generalmente nosotros pedimos que lo realicen de las dos formas. Hay diferentes pues simuladores que estamos utilizando, pues nosotros desde el curso recomendamos dos, ¿sí? Y en uno escribimos, digitamos el ejercicio. Y en esta pues lo pegamos y damos enter. Vamos a ver si otro, mire que el anterior lo fui a pegar y no me entendió tal vez los símbolos estaban escritos de cierta forma que él no los comprendió. Vamos a ver este. Vamos a ver este ejercicio. Si nos genera tabla, a veces si no le genera la tabla, vuelven, ingresan y lo vuelven a colocar. ¿Listo? Tabla de verdad. ¿Qué pasa con esta tabla de verdad? Mira, y nos ha generado entonces el resultado de la tabla. Mira que esta tabla traía 3 proposiciones, nos da los valores de las proposiciones, que es como lo ideal, es que nosotros estamos trabajando con verdaderos y falsos, buscar simuladores con verdaderos y falsos y no irnos como a otros donde aparecen, en algunos cursos se trabaja con unos y ceros, ¿sí? No hay ningún problema, pero pues la idea es trabajarlo pues de la forma como se va explicando, ¿sí? Entonces, si tú ves que en el curso te trabajas de esta forma y hacerlo en el orden que es, porque también hay simuladores que están invertidos a falso y verdadero, pero si tú sabes que la explicación y todo se abordó con otro orden, pues irlo trabajando de la forma, porque pues es un proceso que tú requieres, cierto, pues ir aprendiendo de la forma como nos van orientando. Bueno, chicos, entonces ya con esta explicación, no sé si de pronto hay dudas, hay preguntas en el chat, hemos llegado pues al final de de este ciclo de 3 encuentros donde han estado pues muy juiciosos, muy activos. Entonces, pues agradecerles esa participación y pues si hay alguna pregunta, voy a revisar el chat, vi algo por ahí en el chat. No olviden por favor diligenciar la asistencia. Ya en este momento he dejado de compartir, ¿sí? ¿Me confirma? Ya se dejó de compartir, ¿cierto? Aún se ve tu pantalla. ¿Dónde dice Store? Profe, donde dice Store. Pues no lo vi. Que aparece sobre una pantalla gris, está observando. Ahí está, ahí dice Store Chart. Sí. Ahí está. ¿Ya se dejó de compartir? Todavía está. Está bien, ahí dice Store Chart. Ya. Listo, profe. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, estimados estudiantes, pues estamos finalizando hoy la tercera sesión de nuestro PAC de pensamiento lógico matemático. Felicitar a los chicos que iniciaron la primera sesión y estuvieron muy juiciosos participando. Estos espacios hay que saberlos aprovechar, aquí se dan unas herramientas fundamentales para que usted logre eh, apropiarse, digamos, de ciertos conceptos básicos para el desarrollo de su curso de pensamiento lógico matemático y por ende pues también les va a contribuir en un excelente resultado. Ya para finalizar, en el chat dejé por último la asistencia, ojalá que todos lo hubiesen diligenciado, muy sencillo, es
darle clic al link y digitar el número de documento de identidad y automáticamente queda registrado. Les voy a pedir el favor de que tengamos nuestra cámara para cerrar nuestro cuento y tomarnos el registro fotográfico del cierre del evento. Gracias. Listo, profe. Entonces, Mayra, muchísimas gracias también por la participación. A cada uno, profe, muy vale su explicación. Y a los chicos que participaron. Bueno, queridos estudiantes, desearles muchos éxitos en este periodo académico 1605. Que les vaya súper bien. Chao.